Capítulo 21 Devolviendo el favor 1. Kale simplemente asintió casualmente hacia Choyan esta madrugada y tomó el vaso de agua fría que Ron le había preparado. Kale recordó lo que Ron había dicho antes cuando sintió el agua fría fluir por su cuerpo. Joven maestro, no es bueno dar una caminata nocturna tan larga. Ron estaba muy preocupado por ti. Aclaró su mente incluso sin el agua fría por alguna razón. Kale volvió a dejar el agua con cuidado y comenzó a hablar con Choyan. ¿Te encargaste de todo correctamente? Sí, Kale, Nim. Después de que Choyan trajo a Kale de regreso a la posada, inmediatamente regresó para borrar sus huellas y crear un nuevo conjunto de pistas falsas que se dirigían hacia el oeste. Miau. Kale miró hacia los gatitos que estaban comiendo cecina y bostezando y comenzó a explicarle a Choyan sobre la ciudad a la que pronto llegarían. El nombre de la próxima ciudad es Puzzle City, Ciudad Rompecabezas. Ese es el punto medio de nuestro viaje. Una vez que se sale del territorio de Enituse que está rodeado de montañas, todas las carreteras estaban bien asfaltadas desde esta pequeña ciudad en el territorio del vizconde hasta la capital. Esa es la razón por la que el territorio de Enituse ha estado seguro hasta ahora, incluso si es un poco molesto para los comerciantes. Incluso si tiene muchos bienes para vender, sería difícil para los comerciantes viajar para comprar esos bienes si las carreteras estuvieran en mal estado. Sin embargo, los comerciantes superaron este inconveniente porque las carreteras se pavimentaron tan pronto como abandonaron el territorio de Enituse. Además, estos caminos pavimentados permitieron que los poderes influyentes en la mitad oriental del reino de Rohan se reunieran con frecuencia. Por eso la gente en la capital pudo discutir muchos de los temas en el este, aunque no había nobles con una nobleza superior al rango de marqués en el este. Me tomó un tiempo llegar tan lejos porque nuestro territorio tiene muchas montañas, pero no tomará mucho tiempo desde aquí. Puzzle City no era el punto medio en términos de distancia, sino en términos de tiempo. Pero Kale, Nim. ¿Qué? Fui a comprobar la villa del vizconde a mi regreso. Y, al mirar la expresión estoica de Kale, Choyan tenía una expresión un poco amarga cuando respondió. Todos parecían estar en un estado de caos. También hubo soldados y caballeros que abandonaron la aldea. Estoy seguro de que fueron a informar. Después de recuperar la conciencia, probablemente enviaron gente a Benion e investigaron el área alrededor de la cueva. Sin embargo, ese no parecía ser el final del informe de Choyan. Sin embargo. Solo dilo. Kale comenzó a fruncir el ceño y le respondió sin rodeos a Choyan. Choyan todavía parecía tener una expresión amarga y lentamente comenzó a hablar. Una parte de la ruta de salida que tomamos de la cueva fue volada. Incluso los árboles, la hierba, el suelo y todo lo que lo rodeaba era un desastre. Plaf. Los gatitos dejaron caer los jerkis que tenían en la boca. Sin embargo, Kale todavía estaba relajado. Estoy seguro de que el dragón lo hizo. Choyan se quedó allí en silencio. Kale vio eso y comenzó a sonreír mientras se levantaba de su asiento. Incluso si solo tiene 4 años, el dragón todavía era extremadamente inteligente. Sabía que alguien podría llegar a la ruta de escape y probablemente decidió volarlo. Dado que los dragones también eran muy sensibles al maná, probablemente destruyó todo a su alrededor para destruir también las herramientas mágicas en el área. Es suficientemente bueno que no mató a todas las personas que se desmayaron. Probablemente se esté frenando porque todavía es joven y todavía tiene algo de miedo. Ya veo, sentí una gran cantidad de maná allí. No menosprecies a un dragón solo porque es pequeño. Te arrepentirás. Se decía que los dragones eran animales poderosos que eran extremadamente pequeños. Kale se elogió a sí mismo una vez más por dejar al dragón en lugar de traerlo con él, antes de hacerle una pregunta a Choyan. Puedes salir ahora, vas a estar durmiendo hasta que nos vayamos. No, necesito ayudar a Beacrox. ¿Quién? Beacrox. Kale jadeó en estado de shock y rápidamente preguntó. Oh, supongo que ahora son más cercanos. En ese momento Kale vio a Choyan tener una expresión estoica por primera vez. Choyan respondió muy severamente. No, no es eso. Yo,
Ya veo. Está bien entonces. Kale respondió con una expresión similar en su rostro, y Choyan se inclinó en silencio antes de salir de la habitación. Kale le dio a Choyan una orden mientras abría la puerta para irse. Dile a Hans que prepare unas bebidas al salir. Perdón. Los ojos de Choyan se abrieron ampliamente en estado de shock mientras miraba a Kale. Miró de un lado a otro al relajado Kale y al reloj que marcaba las 7 de la mañana. Kale respondió de manera refrescante a la pregunta silenciosa de Choyan. ¿Nunca has oído hablar de una bebida para la resaca? Choyan se fue sin decir nada más, pero a Kale no le importó. Incluso On y Hong lo miraban y parecían estar preguntando si realmente iba a empezar a beber tan temprano, pero también los ignoró y se miró en el espejo. ¡Qué expresión tan maravillosa! Su rostro parecía estar extremadamente cansado y todavía un poco borracho. Kale asintió con satisfacción, antes de dirigirse al primer piso. Como yo esperaba. Las 7 de la mañana era temprano, pero el día aún no había terminado para algunas personas. El vicecapitán estaba parado allí, luciendo como si nunca hubiera bebido anoche, y estaba teniendo una conversación seria con alguien. Kale pudo ver un Choyan rígido cerca. Fue porque la persona que hablaba con el vicecapitán era uno de los caballeros que Choyan había derrotado ayer. Era normal ponerse rígido. Kale se acercó a Choyan y pateó el pie de Choyan. ¿Por qué te estás poniendo así? Choyan se estremeció por un momento ante el sigiloso susurro de Kale, antes de sonreír de forma incómoda y silenciosa. Pensé que había usado la fuerza suficiente para que no pudieran luchar durante aproximadamente un día, pero se levantaron y se movieron mucho antes de lo que esperaba. Supongo que pensé que el cuerpo humano era mucho más débil de lo que realmente es. Creo que puedo usar más fuerza contra los humanos en el futuro. Kale apartó la mirada de Choyan. Choyan realmente encajaba en el modelo de un personaje principal normal que felizmente destruiría cualquier cosa en su camino hacia la justicia. ¡Qué ironía! También hubo otras existencias que estaban fuera de las expectativas de Kale. On y Hong lo habían seguido escaleras abajo. Los gatitos tenían sonrisas satisfechas en sus rostros mientras meneaban la cola y miraban al caballero. Cualquiera podía ver que estaban disfrutando de esta situación. Soy el mayor cobarde aquí. Mientras Kale pensaba en eso y se sentaba a su mesa, el dueño de la posada le trajo una botella de alcohol. Joven maestro, preparé el mismo alcohol que bebiste anoche. Anciano, hay algo que no deja de venir a mi mente cada vez que te veo. Sí. Kale sonrió al anciano nervioso y continuó hablando. Creo que eres un proveedor realmente inteligente. Es un cumplido. Esto es perfecto para una bebida para la resaca. La botella de alcohol se abrió con un sonido refrescante y Kale inmediatamente sirvió una taza y se la bebió. Su rostro casi instantáneamente comenzó a ponerse rojo. Kale a propósito hizo que sus ojos solo se abrieran a medias y miró hacia el vicecapitán. El vicecapitán todavía estaba hablando con el otro caballero. Ayer hicimos una fiesta para relajarnos después de un largo viaje hasta aquí. Todo el mundo bebía y se relajaba. Nadie salió de la posada. Pero sigo sin entender por qué alguien de la finca del vizconde tendría curiosidad por eso. El caballero de la finca del marqués parece haberse presentado como alguien de la finca del vizconde. El caballero sonrió ante la mirada sospechosa del vicecapitán, pero el caballero aún respondió con una expresión seria. Hubo un ladrón que irrumpió en la villa del vizconde ayer. Un par de caballeros más y yo estábamos en guardia, pero perdimos algunos artículos para el ladrón. Después de escuchar que la gente de la finca del conde en Ituse estaba aquí en el pueblo, vinimos a ver si el ladrón también le había robado al conde. Ladrón mice asteríscolo. Bueno, supongo que un ladrón de dragones también es un ladrón. Kale tomó un trago directamente de la botella mientras pensaba en eso. En ese momento, hizo contacto visual con el caballero que estaba ayer en la villa del vizconde. ¿Qué estás mirando? El caballero inmediatamente se inclinó y desvió la mirada. El vicecapitán miró a Kale con torpeza, antes de dejar escapar una tos falsa y luego responder con confianza y en voz alta.
Nuestro joven maestro está bebiendo porque le va mejor el día si bebe por la mañana. Además, es una bebida para la resaca. Es el tipo de persona que bebe para curar su resaca causada por beber demasiado la noche anterior. Cale miró al vicecapitán porque no podía decir si el vicecapitán se estaba burlando de él o si tenía una excusa para él antes de tomar otro trago. Ya veo. ¡Qué joven maestro más interesante! El caballero respondió positivamente a las palabras del vicecapitán antes de inclinarse respetuosamente hacia Cale. Supongo que esto debería reducir sus sospechas sobre nosotros. Cale sintió que ya no deberían tener ninguna razón para ser sospechosos por el caballero del marqués que llegó a la posada tan temprano en la mañana. El dragón desapareció mientras el enviado de Cale estaba aquí, y se iban a la mañana siguiente, pero no había muchas razones para sospechar de ellos. Los subordinados restantes de Benion aquí pensarán en los atuendos de 6 estrellas que llevaban los atacantes, los que parecían representar una determinada organización, así como en las pistas que conducían al oeste. Sin embargo, lo más importante es que nunca pensarían que alguien como Cale, a quien llamaban basura, podría hacer algo así. Entonces les deseo un buen viaje mientras continúan hoy. Además, no había forma de que pudieran evitar que el hijo mayor de un conde se fuera cuando no tenían al marqués, Benion o incluso al vizconde con ellos. Especialmente cuando ese noble se dirigía a la capital bajo la orden de la corona. ¿Quién pensaría que un noble que está bebiendo de camino a una citación de la corona sería normal? Realmente era bueno ser basura. Cale continuó bebiendo con satisfacción. Estoy seguro de que Benion no sospecharía de nosotros incluso después de descubrir lo sucedido. Benion y el marqués Stan probablemente eran las personas que sabían mejor que nadie que no había absolutamente ninguna relación entre el conde Enituse y la organización secreta. Ese fue especialmente el caso cuando se trataba del dragón. Cale vio al caballero salir de la posada antes de beber el té de miel y limón que Ron le había puesto frente a él. Ron. Sí, joven maestro. El té de miel realmente parece ser el mejor para curar la resaca. ¿No es así? Ron sonrió mientras miraba a Cale, pero Cale apartó la mirada y trató de calmar su estómago. Una vez que Cale ya no se sintió enfermo por beber demasiado, comenzaron su camino una vez más. Su próximo destino fue Puzzle City. Era la ciudad que era el centro del transporte de mercancías en el este, y era bastante famosa por la cantidad de torres de roca alrededor de la ciudad. Cale necesitaba encontrar una torre de roca sin terminar en Puzzle City. ¿Vamos a acampar hoy? On tomó un bocado de la cecina mientras le preguntaba a Cale. Cale asintió con la cabeza. Sí, a partir de hoy estaremos acampando afuera de vez en cuando. Cale también había establecido un horario bastante lleno de aquí en adelante. Fue porque quería tener suficiente tiempo en Puzzle City. Se apartó de los hermanos gatitos que susurraban en voz baja entre ellos y miró por la ventana del carruaje. La vitalidad del corazón. Ese era el nombre del poder antiguo que fortalecería el escudo indestructible. Este fue un poder que se centró en la restauración y la vitalidad. Por eso lo buscaba el hijo mayor. Taylor, el hijo mayor del marqués que había perdido su puesto de heredero. Era la única persona buena en la familia del marqués, pero la mitad inferior de su cuerpo se había paralizado debido a los planes de Benion. Taylor había hurgado en todo tipo de textos para encontrar un poder que lo curara. En el proceso, encontró un texto antiguo en una librería antigua y, aunque fue difícil descifrar el texto antiguo, logró descifrar algunas palabras después de esforzarse mucho. Restauración, Torre de la Roca. Esas dos cosas se convirtieron en pistas para Taylor, quien inmediatamente se dirigió a Puzzle City, que también podría llamarse Rock Tower City, Ciudad Torre de la Roca. Probablemente estaba en Puzzle City en este momento. En la novela, encontraría el poder antiguo en aproximadamente un mes a partir de ahora. Pero fue inútil. El corazón de la vitalidad no pudo restaurar un cuerpo ya lesionado. Solo pudo restaurar las lesiones recibidas después de obtener el poder. También había un límite sobre cuánto se podía restaurar, así como un costo para pagar cualquier restauración. Taylor cayó en la desesperación después de enterarse de ese hecho.
No tenía tiempo y ese poder antiguo era su última esperanza. Fue porque Taylor no sabía cuándo vendría Bennion a matarlo. Muere un mes después de encontrar el poder. Taylor termina muriendo por una organización desconocida mientras la capital estaba en un estado de caos por el incidente terrorista. Por supuesto, Bennion fue responsable de enviar esa organización después de Taylor. La razón por la que Cale recordaba a este personaje secundario que parecía tener un papel aún más pequeño que el Cale original en la novela, fue por la fuerte amistad que Taylor tenía con su amiga. La sacerdotisa loca. Ella era amiga de Taylor y la única persona que sobrevive al asesinato de Taylor. Ella mata a la mitad de los asesinos con ira y termina siendo excomulgada por el templo. Ella termina con una gran herida en la espalda por el incidente y con confianza le cuenta al templo lo que había hecho. Actué como un humano en lugar de seguir la voluntad del Señor. Creo que es lo correcto. Luego continuó después de eso. Ahora soy libre. Ahí es cuando otros comienzan a llamarla la sacerdotisa loca. Su especialidad era usar la fuerza del dios de la muerte para maldecir. El templo la había excomulgado, pero su dios no la arrojó. Cuando estalló la guerra en la novela, se hizo famosa, aunque no era una heroína, por cómo ayudó a curar a los heridos. Creo que esta vez será diferente. Había muchas posibilidades de que Taylor no muriera en un mes. Bennion iba a estar ocupado lidiando con el incidente del dragón y arreglándoselas con el marqués. Probablemente tendría que concentrarse en sus hermanos menores en lugar de en su hermano mayor paralizado para mantener su condición de heredero del título de marqués. Y dado que le quitaré la última esperanza a Taylor, tendré que darle una nueva esperanza. Aunque el corazón de la vitalidad era un poder antiguo que Taylor no necesitaba, Cale no era tan malo como para quitarle la última esperanza a alguien. Cale también tenía curiosidad por saber qué podría lograr esa combinación de Taylor y la sacerdotisa loca si lograban vivir más tiempo. Pensó que los dos podrían cambiar la propiedad del marqués. Si eso pudiera suceder, sería mejor para Cale a largo plazo. Sin embargo, algo en lo que pensó de repente hizo que Cale endureciera su expresión. Incluso Beacrox luchó bajo su maldición, ¿verdad? Una vez que Cale pensó en las luchas que el experto en tortura Beacrox tuvo con la sacerdotisa, dejó de pensar en ella de inmediato. Decidió dejar de pensar también en el noble Taylor, bondadoso y cuidadoso con los ciudadanos. No encajan bien conmigo. Eran diferentes tipos de personas que Cale. Eran buenas personas que eran leales y confiaban profundamente entre sí. Cale prefería a Ron o Beacrox a ese tipo de personas. No. ¿Cómo podría pensar en pensamientos tan terribles? Cale rápidamente dejó de pensar en Ron y Beacrox también. En ese momento Cale miró hacia abajo después de sentir que algo golpeaba su pierna. Podía ver las pupilas doradas de los gatitos brillando mientras los gatitos comenzaban a hablar. Escuché de Hans antes. Hans dijo. Hans todavía no sabía que los gatitos eran gatitos de la tribu gato y continuó diciendo todo tipo de cosas frente a los gatitos. Los gatitos parecían querer decirle algo que habían oído decir a Hans. ¿Qué? Los hermanos parecían haberse acostumbrado a la forma grosera de preguntar de Cale y empezaron a hablar. Si pides un deseo en una torre de roca, se hará realidad. Dijo que las torres de roca eran bonitas. Quiero ir. Pero está bien si es demasiado molesto. Quiero ir contigo, pero está bien si es demasiado difícil. Cale miró sin comprender a los inquietos gatitos antes de preguntar casualmente. ¿Qué tipo de deseo tienes? Hong sacudió su pelaje, que ahora estaba más saludable y brillante gracias al buen trato de Hans, y gritó de emoción. Que todo el mundo, incluido mi nuevo hermanito. Cale inmediatamente comenzó a ignorar a los gatitos y se alejó de ellos. El carruaje se detuvo al mismo tiempo. Habían llegado al lugar de su campamento por la noche. Parece que vamos a acampar nuevamente a partir de hoy. En efecto. Cale respondió a la declaración de Hans antes de mirar alrededor de su campamento. El viento del bosque sopló por su cabeza. Cale pasó la noche con la mente bastante relajada. A la mañana siguiente. Joven maestro. ¿Qué es esto? Cale miró fijamente al ciervo muerto que estaba en el borde de su campamento.
Lo habían cazado recientemente. Hans le informó a Kale, quien simplemente continuó mirando al ciervo. Alguien lo dejó aquí en nuestro campamento. Hans señaló al lado del ciervo. Kale también estaba mirando ese lugar. En el suelo había un dibujo de un tenedor y un cuchillo. Era como si alguien hubiera dejado los ciervos allí para que comieran. Kale de repente tuvo un pensamiento extraño. Luego volvió su mirada hacia sus compañeros. Los hermanos gatitos en los brazos de Choi-an, así como el mismo Choi-an, sonreían mientras lo miraban. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Tenía un mal presentimiento sobre esto. Un individuo que podía hablar, pero no escribir, les había dejado el ciervo. Además, era un individuo que Choi-an, la persona de guardia anoche, claramente sabía que estaba allí, pero fingió no ver. Comillas. Tengo el mal presentimiento de que fue el dragón. Volvió la cabeza hacia atrás para mirar a Choi-an, On y Hong, que todavía lo miraban, y les advirtió seriamente. Vamos a fingir que no lo sabemos. Miau. Miau. Los dos hermanos parecían burlarse de él, pero Kale fingió no saberlo. Sin embargo, se les entregaba un nuevo ingrediente cada vez que Kale y su equipo acampaban afuera. Cerdo salvaje, conejos y todo tipo de frutas. Kale ahora estaba seguro de que una existencia como la de ese dragón los seguía. Kale luego llegó a Puzzle City con esa confirmación en su mente.